¿a qué le daré? Para siempre declaro que más no tendrá, más será en él la fuente que para vida eterna con poder saltará. Él tuvo que levantarse. 3 días estuvo Jonás en lo profundo del mar. Ya era un hombre muerto, pero Dios de ahí lo sacó. 3 días estuvo Jesús en el corazón de la tierra, pero el día número 3 Dios le resucitó. Esperando el día cuando vean muchas tumbas vacías de aquel que ha muerto en Cristo. Ese día se levantará. 3 días estuvo Jonás en lo profundo del mar. Ya era un hombre muerto, pero Dios de ahí lo sacó. 3 días estuvo Jesús en el corazón de
Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Amigos que en esta oportunidad escuchan esta transmisión, les damos la bienvenida nuevamente en esta oportunidad para tener otro momento de estudio en la bendita palabra de Dios, la cual edifica nuestra alma y nos ayuda a permanecer en obediencia delante de Dios. Antes de poder iniciar lo que es el estudio en esta oportunidad, quiero que me acompañen a hacer una plegaria al Dios Todopoderoso para encomendar en sus divinas manos lo que es el análisis de la meditación. Soberano Padre de los cielos, muchas gracias te damos en esta oportunidad porque tu amor nos une nuevamente para poder así tener un espacio en el cual podamos reflexionar en tu palabra. La palabra que nos ayuda como un pan para sustentar nuestra alma espiritual. Te suplicamos, amantísimo Dios, que podamos hallar gracia ante tus ojos y que así podamos recibir tu divino perdón. Que nos bendigas en esta oportunidad, que bendigas a los que nos escuchan a través de esta transmisión, que a cada uno de sus familiares que pudiesen así, bendito Dios, tener el hermoso privilegio de apartar su tiempo para dedicarlo, bendito Dios, a la reflexión, también te rogamos que los bendigas. Así, suplicamos que nos dirijas desde el principio hasta el final, para que esta meditación nos llene de fuerzas espirituales para poder seguir adelante, nos capacite para poder así también enseñar a otros. En tus manos nos depositamos, pues son favores que pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les damos la bienvenida a este nuevo momento que vamos a ocuparnos en la meditación de la palabra de Dios. Como siempre, cada espacio en estos momentos los ocupamos para meditar, reflexionar, fortalecernos en la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta oportunidad bajo el título El Acta de los Decretos, Leyes Abolidas. El Acta de los Decretos, Leyes Abolidas. El propósito de este estudio es distinguir entre las dos leyes, cuál quedó abolida y cuál está en vigencia, para guardarla, por amor a Dios y por amor al prójimo. Este estudio se vuelve un poco polémico en lo que es en la sociedad religiosa, en el mundo que nos rodea, ya que cuando se toca el aspecto de la ley, el ser humano normalmente por naturaleza huye y no quiere escuchar de las leyes, porque ellos interpretan que la ley hace que la persona pueda ser señalada, pueda también recibir una sentencia en caso de que no se aplique la ley. Pero como pueblo de Dios, nosotros hemos comprendido que Dios dejó leyes en todo sentido. Las leyes naturales, o sea, para la naturaleza, las leyes también para su pueblo. Y por eso es importante que la ley sea conocida por todos, para que podamos comprender que la ley ordena, la ley nos da una vista clara para poder de esa manera ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Pero en la actualidad ha sido un punto bastante de controversia, porque el mundo religioso no distingue entre las leyes. El mundo religioso nada más señala una ley y por lo tanto dice que al considerarla dentro de su fe, ellos dicen que no hay ley que guardar, que toda la ley quedó enclavada en la cruz, no haciendo diferencia entre una ley y otra ley. Pero como Iglesia de Dios nosotros la hemos hecho, y la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios nos da la interpretación de cuáles leyes son las que están vigentes y cuáles leyes no están vigentes. Y dependiendo de la elección de las leyes vigentes y las no vigentes,
como iglesia de Dios, nosotros pues venimos y con toda claridad podemos distinguir a través de la palabra de Dios cuáles leyes son las que debemos de practicar y las que están vigentes para nuestra vida espiritual y cuáles son las leyes que ya no están vigentes y que quedaron realmente, como dice la Escritura, clavadas en la cruz. En el sentido claro que nosotros podemos hacer y enseñarle a las personas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 4. Mateo 23, verso 1 al verso 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas palabras del Divino Maestro determinan la base de una enseñanza, la base de una tradición, la base en la cual los escribas y fariseos tenían como un cimiento de ley basado en costumbres, tradiciones, y esas tradiciones y costumbres las aferraban de acuerdo a la ley que había recibido en su momento por medio de Moisés. Pero no eran nada más las leyes que Dios le dio a Moisés en sí las que el pueblo o los escribas y fariseos practicaban. A esas leyes le habían agregado costumbres humanas y tradiciones humanas, las cuales venían y las ponían sobre la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y las enseñaban como una ley de Dios. Por eso cuando viene ya nuestro Señor Jesucristo en la dispensación de la gracia, el Divino Maestro da claridad completamente a la ley, con el propósito de poder también hacer que ellos distinguieran entre las leyes que Dios había establecido por medio de Moisés y las costumbres que también ellos habían agregado con el pasar del tiempo para que el pueblo de Dios pudiese obedecerlas. Por eso el Divino Maestro dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Divino Maestro quería que hicieran diferencia entre la puramente ley de Dios, que llevaba justicia, misericordia y verdad, y entre las costumbres y tradiciones que ellas llevaban una opresión en el sentido de poder así mantener oprimida la humildad y la fe del pueblo de Dios. Al considerar este tema, nosotros podemos también enseñarle a las personas, primeramente nosotros como pueblo de Dios, a enseñarles a distinguir entre esas dos leyes, para que el hermano, el amigo, para que la visita pueda también determinar cuál ley es la que está vigente y cuál ley es la que no está vigente, qué es la que hay que guardar y qué es lo que no hay que guardar. Por eso este estudio tiene el propósito de poder así distinguir entre lo que es ley vigente y ley abolida, distinguiendo las dos leyes. Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad, distinguiendo las dos leyes. Veamos, para distinguir entre las dos leyes, nosotros tenemos que tener muy claro que el propósito que Dios tuvo para poder dejar su ley era para que nosotros, en este caso primeramente el pueblo de Israel y ahora nosotros como iglesia de Dios, podamos así primeramente aceptar que hay dos leyes, aceptar que hay dos leyes,
No podemos cometer el error nosotros de poder decir que todo es, todo es una sola ley. Son dos leyes y cada una de ellas tiene un propósito y cada una de ellas tiene una función que realizar. Entonces, ya aceptando que Dios dejó dos leyes, en este caso leyes para poder así normar las acciones de los seres humanos y así poder tener una vida más cercana a Dios. La primera ley es la ley de Dios. La primera ley de esas dos leyes es la ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos, también conocida como la ley de las tablas. Esa es la ley de Dios. Esa ley, de acuerdo a lo que el mismo Divino Maestro define, es que esa ley está resumida en dos mandamientos muy grandes. Los dos mandamientos grandes son el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto para poder así tomar como base lo que el Divino Maestro nos da a conocer, veamos lo que nos dice, solo retrocedamos hacia el capítulo 22 de Mateo, Mateo 22, verso 36 al 40. 22, 36 al 40. Los 10 mandamientos escritos en dos tablas de piedra, resumidos en dos grandes mandamientos, que son para Dios y para el prójimo. Verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le pregunta un maestro en la ley, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos ya vemos que el Divino Maestro los centraliza en dos grandes mandamientos. Y es ahí donde viene la confusión de la religiosidad del mundo que nos rodea, aseverando de que solo hay dos mandamientos que guardar, mas no comprenden que en esos dos mandamientos están repartidos los 10 mandamientos, los cuales nosotros debemos de saber que están allá en Éxodo 21 en adelante. Entre esos 10 mandamientos hay entre esos dos grandes mandamientos hay 4 mandamientos. 4 mandamientos a Dios, para mostrar el amor a Dios, para mostrar la fidelidad a Dios, y de esa manera poder entender que es para honrarle, para de esa manera exaltar su poder y demostrar la obediencia, desde el mandamiento 1 hasta el mandamiento 4, que es el cuarto mandamiento en relación a guardar el séptimo día. Del 1 al 4 es para que nosotros como hijos de Dios y el ser humano comprenda de que Dios está pidiendo obediencia a esos 4 mandamientos. ¿Por qué? Porque se demuestra el amor. ¿Y cómo es que le honramos? Cuando venimos a practicar esos 4 mandamientos. Y luego tenemos el amor al prójimo. ¿Cómo vamos a demostrar el amor al prójimo? Y para ello son 6 mandamientos. 6 mandamientos que definen la forma en la que nosotros vamos a tratar a nuestro prójimo. ¿Cómo es que nos vamos a conducir con nuestro prójimo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en beneficio de él? ¿Y qué es lo que no podemos nosotros hacer en contra de él? Así de que con esa ley, conocida como la ley de las tablas, podemos nosotros entender que Dios muestra su amor hacia la humanidad y hacia su pueblo especial, dejando en claro los 10 mandamientos, que el Divino Maestro le enseña a aquel maestro de la ley, resumido en 2 grandes mandamientos. No significa y no quiere decir que como
pueblo de Dios en la actualidad, nada más hay que guardar 2 mandamientos, porque ya dije, esos 2 grandes mandamientos tiene una parte especial de los 10. El primer gran mandamiento es del 1 al mandamiento 4. Y el segundo gran mandamiento es del 5º al 10º mandamiento, que son 6. Así de que veamos para poder así tener base de en qué momento fueron dados estos 10 mandamientos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Esto es solamente para que nosotros podamos tener como base cuándo es que fueron dados estos 10 mandamientos. Fueron dados allá en el monte Sinaí al siervo Moisés y luego él poderlo entregar al pueblo de Israel. Verso 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Esos 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Esto fue ya para que pudiese así declarar divinamente lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo de Israel. Esto es en lo que sucedió en la primera ocasión. Veamos 32, 15 al 16. 32, 15 al 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Con esto podemos nosotros definir lo que es el origen de los 10 mandamientos, dónde se escribió y quién las escribió. Fueron escritas con el dedo de Dios, fueron escritas en 2 tablas de piedra. Eso tiene un significado muy especial, el que hayan sido escritas en 2 tablas de piedra, dando a conocer, dando a entender que la ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos, iba a tener una permanencia. El que sean escritas en 2 tablas de piedra es porque iban a tener una durabilidad, no solamente en el sentido literal, sino también en el sentido que debemos comprender nosotros, que es para que las generaciones que iban a estar apareciendo de allí en adelante iban a también ser guiadas y normadas a través de los 10 mandamientos. Veamos también lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Deuteronomios 4, verso 13. Siempre en relación a los 10 mandamientos. Dice a la letra: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Con esto el siervo Moisés, ante aquella multitud del pueblo de Israel, está reafirmando los 10 mandamientos que recibe para poder así ponerlos en práctica ante Dios por el pueblo, por todas aquellas generaciones que iban a surgir de allí en adelante. Por eso dice, él os anunció su pacto. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, es parte de la alianza, del pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Esto es también conocido como el Antiguo Pacto, la cual tiene como contenido los 10 mandamientos. Ahora, veamos la otra ley, la conocida como la ley de Moisés o la ley del libro de la ley. Su origen también
está allá en el desierto. Dios, considerando la necesidad de poder así aplicar un rigor más fuerte en la práctica de los 10 mandamientos, viene Dios y le ordena al siervo Moisés que escriba en un libro la ley que le iba a dar, porque los 10 mandamientos moralmente era para normar las malas acciones de los seres humanos, en este caso del pueblo de Israel, pero no incluía castigo, no incluía muerte, no incluía el poder hacer más estricta la ley. Eso en relación a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos primeramente era para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las obedeciera por amor, por obediencia, las obedeciera por temor, pero la dureza del corazón del pueblo de Israel era tan grande que Dios sabía lo que iba a suceder, y por eso viene y le ordena a Moisés que en un libro escribiera otra ley. Esta ley iba a contener más rigor, iba a contener castigos, iba a contener algo que presionara la obediencia del pueblo de Dios, algo que los hiciera sentir que realmente a Dios se debería de honrar, servir y adorar, ya que uno de los puntos fuertes de la desobediencia de Israel fue la idolatría. Veamos esta segunda ley, conocida como la ley de Moisés o la ley del libro de la ley. Veamos Deuteronomios capítulo 4, verso 44 y 45. 4, 44 y 45. Dice así, refiriéndose a la segunda ley, que es la ley de Moisés. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Eso es lo que dice el siervo Moisés. Estos contienen, dicen, los testimonios, los estatutos y los decretos de Dios. Entonces, acá nosotros podemos comprender que esta ley, conocida como la ley de Moisés, pero realmente no significa de que esto nació de la mente de Moisés. Esto nace en la mente de Dios, con el propósito de poder así declarar que ellos deberían de obedecer la ley de los 10 mandamientos ya de una forma más estricta. Veamos lo que nos dice el mismo Deuteronomios capítulo 30, versículo 10. Capítulo 30, versículo 10. Dice así: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuche bien lo que dijo el siervo Moisés. Dios ya había dejado la ley de las 2 tablas para guardarlas por amor, para ser obediente a Dios y así poder salvaguardarnos de las acciones malas. Pero como la aplicación a los 10 mandamientos era débil para el pueblo de Israel, viene Dios y viene y pone a la par la ley del libro, la ley de Moisés. Y vea cómo dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que no lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos.
porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy claro lo que dijo el siervo Moisés por inspiración de nuestro Dios, porque menciona las palabras de las excusas que presentaba constantemente el pueblo de Israel, esas razones de por qué no guardaban la ley. Dios les dice, no está lejos, no está ni al otro lado del río, no está al otro lado del mar, para que ustedes digan cómo vamos a cumplirla. Entonces, a través de la ley de Dios, define claramente cómo es que nosotros debemos de actuar y obedecer, y así poder entender, ir cada uno de nosotros en la vida haciendo la diferencia entre la ley de Dios y la ley del libro. Veamos para cerrar esta parte de las dos leyes, lo que nos dice 31:24 del mismo Deuteronomio. 31:24. Aquí, mi amado hermano, usted debe de ver y también debemos enseñarle a los demás el valor que cada una de las leyes tiene y cuál es la que nosotros debemos de enseñar que es la vigente y cuál ley es la que no está vigente. Aún dentro de las leyes del libro de la ley de Moisés hay leyes vigentes. Pero por supuesto, esta no es la oportunidad para que nosotros podamos tocar este aspecto. Pero dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ya el tiempo para el pueblo de Dios estaba siendo acortado. La peregrinación en el desierto de los 40 años. Ya Dios había puesto un límite para el pueblo de Israel, los que iban a caer en el desierto y los que iba a permitir que entraran a la tierra prometida. Moisés había sido un líder muy especial para el pueblo de Dios, un siervo que había estado en las buenas y en las malas. Había sido el encargado de poder así escribir la ley de Dios, tanto en las tablas como en el libro. Y el tiempo de Moisés estaba terminando. Entonces, antes que el Señor lo llame al pueblo de la tierra, Moisés finaliza esta ley del libro y por eso dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Hasta el verso 27. Vemos acá la diferencia entre la ley de Dios, escritas en 2 tablas de piedra, y la ley también de Dios, pero conocida como ley de Moisés, escrita en un libro. La ley de las tablas le ordena a Moisés a los levitas que la pongan dentro de lo que es el arca del pacto. Eso también tiene un símbolo muy especial, un símbolo que declara que a través de las generaciones la ley de Dios iba a permanecer en el corazón de sus hijos. La ley de Dios, o las 2 tablas de piedra, iban a permanecer en el interior de cada uno de nosotros. Ahora, la ley del libro, dice el verso 26: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Pero la ley, aquí vemos la diferencia, pero la ley del libro no la iban a guardar en el arca del pacto. También eso tiene un significado. La ley del libro iba a ser guardada a la par del arca del pacto. Al lado, dice aquí, y ponerlo al lado del arca del pacto. No iba a estar dentro, sino fuera. El significado también es especial. Quiere decir que la ley, como el contenido de la ley del libro, era el rigor, era lo que es como azote para poder obedecer
Entonces, eso significaba de que iba a tener un término en un determinado momento, iba a llegar a su fin. Y eso es lo que debemos de entender. Veamos, dejando de haber distinguido entre las dos leyes, hoy pasemos a la siguiente parte. Lo que dice el acta de los decretos. El acta de los decretos. Veamos, el acta de los decretos, conocido como la ley del libro o la ley de Moisés. Hay una cantidad de preceptos, estatutos y mandamientos que lo conforman. Había un hombre de nacionalidad en tiempos antiguos de origen español llamado Maimónides, el cual él con su conocimiento empieza a ejercer su estudio y a profundizarse en el contenido de esta ley del libro. Y él encuentra de que dentro de esta ley del libro de Moisés habían sido escritos por Moisés 611 preceptos. Estos 611 preceptos los encuentra como el contenido de la ley del libro de Moisés. Es así como él empieza a desglosar lo que es el contenido de estos 611 preceptos. Dentro de ellos están divididos en dos partes. Estos 611 divididos en dos partes. Tenemos positivos y negativos. Los preceptos positivos quiere decir que son acciones o que deben de cumplirse y que traen beneficio al cumplimiento de ello. Es así como nosotros vemos de que en esta oportunidad este sabio puede declarar a través de sus escritos que logra encontrar lo que es estos mandamientos o preceptos y que van también a definir la ordenanza de lo que es la ley de Dios. Tenemos que dentro de estos preceptos positivos están 248 que según el conocimiento que él ha manifestado y que deja claro en su libro, que hay 248 divididos en lo que, tomando como base el número de huesos del cuerpo humano. Él dice, pues divido la ley de Moisés, ahí dentro de los 611 está lo que es los preceptos positivos, que son 248, simbolizando los 248 huesos del cuerpo humano. Y luego están los negativos, que son prohibiciones. Son 365 preceptos, mandamientos negativos como prohibiciones. Y esto basado en lo que son también los días del calendario solar, 365. Usted suma los 248 más los 365, que son los positivos y los negativos, y le da una cantidad de 613. Dentro de esos 613 tenemos los dos que son la ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos. Por lo tanto, dentro de esos 613 están los 10 mandamientos, en 2 mandamientos resumidos. Así es como lo divide este sabio español. Es un sabio de origen judío, pero nacionalidad en la que da a conocer para poder así determinar la división entre los positivos y los negativos de los preceptos. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dijo
escritor a los hebreos en relación a estos preceptos o al acta de los decretos, para que nosotros podamos así determinar la división y la razón de su separación. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Logrando comprender, en este caso, el contenido del acta de los decretos que son los 613. De esos 613, decíamos, hay 248 positivos y hay 365 negativos. Y más los 2 mandamientos que son la ley de Dios resumido, que son los 10. Así de que acá el objetivo es declarar cuáles son los mandamientos o los estatutos que están abolidos. Pasemos a lo que nos dice 8 del mismo Hebreos 8, verso 13. De aquí en adelante solamente vamos a tomar nada más las leyes abolidas. Dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Refiriéndose ya en este caso, en esta cita, a todos aquellos mandamientos o leyes abolidas, pues ya en lo que es en la cruz del Calvario. Ahora pasemos a lo que nos dice en cuál es el propósito de la ley. Propósito de la ley. Uno de ellos es proteger al pueblo. Uno de los fines de la ley de Dios es proteger al pueblo, proteger a su iglesia. Con eso da a conocer nuestro Dios que dando la ley es para que cada uno de los que conformamos, primeramente el pueblo de Israel, los que integraban el pueblo de Israel, pudiesen salvar su vida. Obedeciendo a la ley, ellos salvaban su vida. Obedeciendo, en este caso, nosotros los 10 mandamientos, también protegemos nuestra vida. La protegemos de todo sentido. Y así pues nosotros podemos mantener una sanidad en nuestra moralidad. Y el otro propósito es señalar el pecado. Para el primero, por causa del tiempo, para el primero, que es proteger a la iglesia o al pueblo, tenemos Gálatas capítulo 3, verso 19, verso 23 al verso 25. Y el propósito segundo de lo que es la ley de Dios es señalar el pecado. Cuando hay ley, lo que hace es descubrir el pecado, descubrir la desobediencia. Por eso el objetivo que Dios tuvo de poder dejar la ley es para que nosotros pudiésemos ver el camino que llevamos y poder hacer el bien y dejar lo malo. Ahí nosotros encontramos lo que nos dice Romanos capítulo 7, verso 7, y vamos a leer este texto, en la que el objetivo de ello es señalar el pecado. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Ya la letra dice 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Es así como el apóstol Pablo queda, a través de estos versos, queda claro que la ley es necesaria, es importante, porque señala o descubre la desobediencia, descubre lo malo que nosotros podemos hacer. Por eso el primer propósito que la ley tiene es salvaguardarnos. Si nosotros la obedecemos, pues tenemos nosotros un camino libre para la obediencia. ¿Por qué estamos obedeciendo el mandamiento? Desde el primero hasta el último. Pero si nosotros transgredimos la ley, entonces la ley nos expone, nos presenta ante la justicia de Dios y nos señala como transgresores. Así es de que son dos propósitos grandes e importantes que tiene la ley. Y nosotros debemos así comprender de que son beneficiosas, cada una de ellas, tanto para el que lo protege como también para el que lo expone. ¿Por qué lo expone? Porque a través de la exposición, Dios quiere que quien hace lo que es el traspaso de la ley, comprenda, se humille y cambie. Entonces, ahí de esa manera definimos lo que es el objetivo o el propósito de la ley de Dios. Ahora, veamos las leyes abolidas. Como el estudio es el acta de los decretos, leyes abolidas. Habiendo ya definido cuántas leyes hay, lo que es el contenido de la ley, ahora vemos también el propósito de la ley. Ahora vamos a lo que es a la parte final de cuáles son las leyes abolidas. Aquí hacemos dos preguntas. ¿Por qué están abolidas? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son esas leyes abolidas? Veamos. Leyes abolidas. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Es contraria al nuevo pacto. La ley de los decretos en orden a mandamientos a ritos es una ley contraria al nuevo pacto. El contenido de esta ley de Dios, tanto en lo que es las tablas como también en la ley del libro, formaban parte de un antiguo pacto. Eso todos lo sabemos. Eran parte de un antiguo pacto que fue hecho allá en el monte, al pie del monte Sinaí, estando Moisés como testigo y el pueblo de Israel, que ellos estaban conscientes que Dios les estaba pidiendo obediencia. Y ellos dijeron, ve tú y nosotros vamos a obedecer cuando tú nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Así es de que esta ley es abolida, en este caso la ley de los mandamientos en orden a ritos, es abolida porque es contraria al nuevo pacto. ¿En qué sentido es contraria? Veamos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses, el apóstol declara y da claridad en relación a la razón del por qué es contraria al nuevo pacto. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué es contraria al nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto, la ley del libro señalaba o pedía, que era la voluntad de Dios, pedía derramamiento de sangre para todos los sacrificios que Dios había pedido que el pueblo de Israel hiciera para la remisión de sus pecados. Había un sistema sacerdotal que se encargaba de poder desarrollar el sistema de sacrificios. Y este sistema de sacrificios era para la redención del pecado que cada judío cometía delante de Dios. El pueblo de Israel estaba en la obligación que si cometía un pecado, debería llevar un palomino, un cabrito, un becerro, debería llevar harina,
aceite para poder así encontrar el favor de Dios. Y el sacerdote lo tomaba y lo ofrecía a favor del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, es contrario al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo viene y sella con su sangre, ya no pide este sistema de sacrificios. Ya el sacrificio es diferente. El cordero que era sacrificado en el antiguo pacto venía a representar a nuestro Señor Cristo. Hoy ya en el tiempo de la gracia, ese cordero perfecto, viene y su sangre es derramada para que todo aquel que desea ser hijo de Dios y obedecerle pueda también redimirse del pecado y así poder encontrar el perdón de Dios. En esa forma, por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y enclavándola en la cruz. Verso 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué pues, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Acá deja claro el apóstol Pablo que todos aquellos mandamientos en orden a ritos, en este caso, son contrarios al nuevo pacto. La otra razón por qué es abolida es porque también es contraria al sacrificio de Cristo, según Efesios capítulo 2, verso 14 al 19. 2, 14 al 19 de Efesios, lo cual dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De esa forma, vemos que también es contraria al sacrificio de Cristo. Tercera razón, es contraria a los gentiles, esta ley de lo que es la ley del libro, contraria a los gentiles o, en este caso, a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros no tenemos por qué hacer sacrificios para la redención de nuestra alma, sacrificios de animales. Ya nuestros sacrificios son espirituales. Por lo tanto, también esta es otra razón que es contraria a lo que nosotros como Iglesia de Dios profesamos. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10, dice a la letra: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que quisiere estas cosas vivirá por ellas. Así de que esta es la tercera razón por la que nosotros logramos comprender de que no hay por qué venir a querer practicar, obedecer la ley del libro en relación a los mandamientos y ordenanzas a ritos. Ahora, la otra pregunta: ¿cuáles son? Ya acá les voy a dar nada más algunas para que veamos cuáles son algunas de esas leyes abolidas. La ley de los sacrificios es una ley, la ley de los sacrificios. Ya no hay por qué ofrecer sacrificio de animales. Ya no, el único derramamiento de sangre que se llevó a cabo por nuestros pecados fue la sangre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay por qué ofrecer sacrificio de animales. Luego, la otra ley es la ley de las fiestas ceremoniales. También dentro de la ley de Moisés estaba
contenía lo que es la ley de las fiestas ceremoniales. Estas fiestas eran celebradas durante el año por el pueblo de Israel. La ley de lo que es el Pentecostés, la ley de los panes ácimos, la ley de la fiesta de las cabañas, y así sucesivamente. Estas fiestas eran ceremoniales en las cuales incluía sacrificio de animales. También la ley de la purificación. Esta es otra ley. La ley del santuario y sacerdotes. Había una ley para los sacerdotes dentro del templo, del tabernáculo, la cual deberían de también obedecer para llevar a cabo el sistema de sacrificios, lo cual tampoco ya no está vigente. La ley de la circuncisión ya no se efectúa, ya no hay razón por qué realizar la ley de la circuncisión. La circuncisión ya no es físicamente en el cuerpo del hombre, en el cuerpo del ser humano, hoy ya es espiritual, lo cual su significado, simbolismo es el bautismo. Luego también la ley de castigos. Ya no hay una ley en la cual haya que aplicar azotes al pueblo de Dios, ya no lo hay. La ley de pena de muerte, también ya no hay ley de pena de muerte. Y así sucesivamente podemos nosotros enumerar muchas leyes abolidas que ya no están vigentes en la actualidad. Acá yo les presento un listado, lo cual puede verse en su momento. Si ustedes lo desean, les diré a mis hermanos que lo puedan ahí publicar. Y acá tengo, dice, contenido del acta de los decretos, leyes abolidas. Holocausto continuo, con su cita bíblica cada uno de ellos. Holocausto continuo, números 28, 3 al 4. Holocausto de expiación cada año, Éxodo 30, 10. Ley de holocaustos o sacrificios, Levíticos 1, 1 al 10. Todo sacrificio de animales debería llevar sal siempre. Lugar señalado para los sacrificios. Otro, fiestas ceremoniales. Otro, celebración de la fiesta de las trompetas. Fiesta del día de expiación. Ofrenda de la purificación. Ofrenda de primicias, animales sin defectos para el sacrificio. Ofrenda de purificación después del parto de la mujer. Ley del nazareato. Sábados rituales o ceremoniales. Fiesta del Pentecostés. Ley de la circuncisión. Ciudad de refugio. Flagelación a malhechores. Ejecución por espada. Estrangulación. Fuego. Lapidación y horca. Ahí están sus citas bíblicas. Esclavitud perpetua. Quemar incienso en el altar. Año de jubileo. Servir en el santuario. Hacer una copia de la ley. Mantener el fuego del altar encendido. Colocar los panes de la proposición continuamente. Retirar diariamente las cenizas del altar de los sacrificios. Vestimentas sagradas para los sacerdotes y ofrenda de las gavillas. Estas son algunas de las leyes abolidas, las cuales en la actualidad, ya en el tiempo de la gracia, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay razón, motivo para poderlas seguir ejecutando o realizando. Así de que es acá donde nosotros podemos ya de una forma así clara, lacónica, ver las leyes abolidas y que ya no están para poder seguirse practicando. Así de que esperando en el Señor de que esto haya sido de bendición para cada uno de nosotros y poder comprender de que Dios lo dejó todo claro y nosotros como pueblo debemos de escudriñarlo para poder así obedecer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Así de que dejo hasta acá esta meditación, esperando de que hayamos comprendido, haya sido claro su servidor y así haya dejado una enseñanza en sus corazones. Quiero así despedirme a través de una plegaria, dándole las gracias a Dios y a cada uno por nombre, porque en esta oportunidad tuvimos el momento de estudio en su palabra. Amantísimo Padre, muchas gracias te damos porque es así como hemos llegado al final de este espacio de estudio, esperando, amantísimo Dios, de que haya sido de mucha edificación para todos los que nos escuchan. Y así, amantísimo Dios,
el corazón de los oyentes de las visitas de la iglesia sea fortalecido a través de la enseñanza en estos espacios que tus hijos tienen. Permite, Padre, de que haya un conocimiento más y mayor cada día, y así poder enseñarle a las personas cuál es tu voluntad, qué es la palabra clara que deben de recibir y cuál es lo que se debe de rechazar, que no hay que ponerle atención, porque no hay beneficios espirituales de bendición en sus vidas cuando se practica algo que ya no está vigente. Bendice, mi Dios, el ánimo de la iglesia y que así, bendito Padre, en el sentido espiritual y simbólico, podamos seguir caminando en este desierto espiritual y que, tal como aquellos que fueron simientes especiales, como el caso de aquellos varones que lucharon y así se aferraron a la fe y pudieron cruzar ese desierto como Josué y Caleb, también nosotros podamos al final cruzar este desierto espiritual y alcanzar lo que es ese reino que tú, amantísimo Dios, nos prometes. Guárdanos de toda especie de mal y bendícenos siempre, pues en tus manos nos depositamos. Siempre suplicamos y ponemos en tus manos a todos los que están enfermos, que tu mano de poder, así, bendito Dios, obre en cada uno de ellos, pues son favores que pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer sobre tu rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre tu rostro y ponga en ti la paz. Paz a vosotros, amado pueblo de Dios. Sé que faltan melodías, yo sé que falta entonación, sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían turbar mi corazón,
profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató.